Como les había prometido, ahora viene la explicación de lo que son las oraciones compuestas. Pues recordemos, ¿sí?, que toda oración comienza con una mayúscula y termina en un punto. Acá tenemos una oración que podemos ver tiene más de un verbo. Cada un verbo tenemos, esto es núcleo verbal, comieron, dice, Juan y Mónica comieron hamburguesas, pero ella enfermó, ¿sí? Tenemos otro verbo acá, el verbo enfermó. Entonces acá tenemos otro núcleo verbal. Y bueno, a ver, veamos, ¿será una oración compuesta? ¿Qué opinan ustedes? Para que sea una oración compuesta, yo tengo que tener dos núcleos verbales, si los tengo, pero refiriéndose al mismo sujeto. A ver, corroboremos. Hemos dicho que el verbo comieron. ¿Quiénes comieron? Juan y Mónica. Los dos comieron, ¿sí? Vamos a borrar el i acá para mostrarle más. Ambos comieron, los dos realizaron la acción de comer. Ahora, sigamos con la oración. Pero ella enfermó. ¿Quién es ella? Obviamente ella se refiere a Mónica. Entonces, volvemos. Acá está el otro verbo. Enfermó. Empezando que está en singular, por lo tanto no pueden ser los dos. Es ella, solo ella quien enfermó, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser un predicado compuesto porque los verbos, los núcleos del predicado, no se están refiriendo al mismo sujeto. Cuando hablo de sujeto estoy hablando de los dos, de Juan y Mónica. Entonces, volviendo a la oración, ¿sí?, este núcleo verbal se está refiriendo a Juan y Mónica. Acá tenemos un sujeto expreso simple, con el núcleo verbal, perdón, el núcleo de sujeto, ¿sí? Y acá tengo un predicado, pero antes de marcar el predicado vamos acá. Tenemos acá el otro verbo. ¿Quién enfermó? ¿Cuál es el sujeto de enfermó? El sujeto de enfermó es ella. Sujeto expreso simple. Ella vendría a ser el núcleo de sujeto. Ahora, ¿qué pasa con el predicado? Si bien el predicado puede cortarse, pero en este caso yo no tengo un predicado. Hemos visto que tengo dos núcleos, pero que son núcleos que se refieren a distintos sujetos. Por lo tanto, no componen un predicado, sino componen dos predicados. Comieron hamburguesas por un lado y el otro predicado es enfermó. Vamos a marcarlo. Predicado verbal simple, porque tengo un solo verbo, un solo núcleo ahí. Y acá tengo otro predicado verbal simple, porque también tengo un solo verbo en ese predicado. No sé si ustedes logran ver la diferencia. Si yo tuviera Juan y Mónica comieron hamburguesas y enfermaron, los dos, yo tendría un predicado compuesto porque la acción de comer, así como la acción de enfermar, se estaría refiriendo al mismo sujeto. Pero en este caso, yo tengo dos acciones que se refieren a distintos sujetos. Ahí yo no estoy diciendo que los dos enfermaron. Yo estoy diciendo que ella enfermó. Entonces, al tener dos sujetos, los sujetos jamás se dividen, ¿sí? Si yo tengo dos sujetos, entonces es porque tengo dos predicados y por lo tanto tengo como dos oraciones o mini oraciones que no son oraciones sencillamente porque la oración comienza con una mayúscula y termina en un punto. ¿Queda claro? Entonces, esta sería una proposición que empieza ahí y termina ahí. Y esta sería la otra proposición que empieza aquí y termina aquí. ¿Sí? Ahora, si yo vengo con... Vamos a usar el dedito a cierta distancia, cosa que yo tapo. A ver, que encuentre, yo tapo esto. Y digo, Juan y Mónica comieron hamburguesas. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido.
Si yo voy y tapo, ella enfermó, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido. Tiene sentido completo. Entonces, ninguna de las dos proposiciones depende de la otra, ¿sí? Por lo tanto, son compuestas coordinadas. O sea, cada una tiene su autonomía, su independencia. Y están unidas solamente por lo que se llama conector. Los conectores son nexos que unen estas preposiciones estableciendo una relación entre ambas. ¿Sí? Según la relación va a ser el tipo de conector. Por ejemplo, si la relación es un y, si yo uso el y, la relación es sumativa y el conector va a ser copulativo. ¿Sí? Si el conector es o, bueno, acá también tengo la opción de la e. Cuando yo empiezo la segunda parte con una i, entonces uso la e como conector. Por ejemplo, i hilo no se dice e hilo. Y en el caso del o me pasa lo mismo con el u. El u es el alternativo, son los suplentes. Vamos a poner así. Ahora, cuando yo uso de conector el o, se llama disyuntivo. ¿Por qué? Porque planteo una opción, disyuntivo. Planteo una opción, ¿sí? ¿Cuál sería la opción? Por ejemplo, voy al parque o al cine. No se pueden dar los dos, es uno de los dos. Es una disyuntiva, es una opción. Si utilizo el pero y sus variantes, las variantes por ahí puedo usar el más sin acento, puedo usar el aun cuando o el aunque. Tengo lo que se llama adversativa. ¿Cuáles son las adversativas? Las adversativas son cuando la segunda proposición, ¿sí? Yo tengo acá dos, la primera proposición y la segunda proposición. Entonces, en este caso yo estoy usando un conector adversativo, como ustedes verán. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy usando un conector adversativo? Porque si los dos comieron hamburguesas, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la consecuencia lógica? La consecuencia lógica es que los dos se enfermen. Esa es la consecuencia lógica. Pero acá no son los dos los que se enferman, es ella la que se enferma. Entonces, este juicio, esta sentencia es inversa a la consecuencia más lógica, ¿sí? La consecuencia más lógica, entonces, repetimos, sería que si los dos han comido hamburguesa, los dos se enferman. Pero en este caso, no se enfermaron los dos, se enfermó solo ella. Entonces, lo que estamos haciendo es invirtiendo la consecuencia lógica, ¿sí? Estamos usando como una consecuencia ilógica, podríamos decir, ¿sí? También están los conectores de yuxtaposición o los yuxtapuestos, que son aquellos que usan, en lugar de un conector verbal, de un conector con palabras, usan signos de puntuación, como el punto y coma, por ejemplo. ¿Sí? Conclusión de todo esto, muy simple. Que hay que ver qué es lo que ha comido Mónica para enfermarse y que Juan no comió, por eso no se enfermó, pero no le echen la culpa a las hamburguesas en ese caso. Espero que el tema les haya quedado más claro. Por supuesto tenemos que practicar mucho, ¿sí? Para no equivocarnos, para poder... Observen. Siempre presente. ¿Estás cómodo? Intento grabar una clase y vos te metes en el medio. ¿Por qué miras para el otro lado? ¿Que tenés pánico escénico ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa?
espero que más o menos les haya resultado fácil para entender. De todos modos, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar. Es importante que ustedes sigan practicando con las oraciones para poder detectar mucho más rápido las estructuras y poder usar estas estructuras cuando vayan a redactar, usarlas de la manera más correcta. Generalmente tendemos a reemplazar los pero, los o, los debido a, o sea, otros tipos de conectores también, reemplazarlos todo por el i. Usamos mucho el i. Y el i no tiene otra función que sumar ideas, que juntar ideas. Hay conectores que son mucho más específicos para mostrar la relación que hay entre ambas ideas.